sobre eso. Solamente diremos lo siguiente. Ese segundo macronutrimento en importancia en la agricultura, el fósforo. Segundo nutrimento en importancia. ¿El primero quién fue? ¿Recuerdan ustedes? ¿El nitrógeno? El nitrógeno. El nitrógeno, exactamente. Pero estamos hablando de macronutrimentos. Si hacemos caso a los análisis que se han realizado, tanto en el Laboratorio Central Universitario como en Fertilab, el número 2 realmente dentro de los 18 nutrimentos esenciales ya no le corresponde al fósforo. Pero el número 2 dentro de los macronutrimentos sí. El número 2 dentro de los 18, ¿recuerdan ustedes a quién le corresponderá? No es al fósforo. Veamos, pues, ya tengo aquí mi lista y requiero la participación de Había una situación aquí rara, que por alguna razón anoté a Uriel Castañeda Pérez. Lo anoté. Pero después me di cuenta que sí estaba en la lista, no sé qué fue lo que pasó. ¿Alguien sabe eso? Y hablando de Uriel, Marcos Uriel está con nosotros. Marcos Uriel Castañeda. Sí, A la una. Muy bien, Uriel. Yo hice así como en medio entrecortado, Uriel. Sí, me está fallando el internet. Ah, muy bien, pero si estás con nosotros, qué bueno. Entonces, Sí, profe. ¿no sabes tú cuál es el segundo nutrimento dentro de los 18 en importancia? Es decir, que requeramos atenderlo, aplicarlo a nuestros cultivos. ¿Cuál es el segundo nutrimento? No macro, como está aquí anotado, sino el nutrimento dentro del grupo de los 18, que son los nutrimentos esenciales. ¿Cuál es el segundo? No recuerdo, la verdad. Te voy a dar una pista. Es un micro. Ajá. ¿Cuál sería? ¿Qué tal si te ayuda Yactali de Jesús? Yactali de Jesús, ¿estás ahí? No está Yactali de Jesús. Pero sí está con nosotros Luz María. ¿No está Luz María? Luz María a la 1, Luz María a las 2 y Luz María a las 3.
¿No es el hierro, profe? No, no. A ver, entonces, ya cuando menos descartamos uno. Dulce, Dariela. Sí, profe, dígame. ¿Cuál es el segundo nutrimento en importancia en la agricultura mexicana? No es el fósforo. El fósforo es el segundo, pero macronutrimento. Pero ya de todos los 18 nutrimentos esenciales, ¿cuál es el segundo? El hidrógeno. No, el hidrógeno no pinta. No pinta, aunque podríamos razonar que sí. Si me das un argumento, te lo podría dar como válido. Primeramente, ¿cuál es la fuente de hidrógeno para las plantas? Dulce. El suelo, ¿no? Sí, pero el suelo es de todos. De todos, sí, sí, así que chiste. No, ¿El no. agua? ¿Mande? ¿El qué? Eso. ¿Otra vez? El agua del suelo, tal vez. Exactamente, esa es la fuente de hidrógeno. Y si consideramos que la mayor parte de nuestra agricultura es de temporal y temporal limitante, entonces podría valer que el hidrógeno podría ser como el segundo en importancia en la agricultura. Por eso es que en muchos lugares de México tenemos riego. Bueno, es mucho, pero tenemos mucho riego. Estamos, al mismo tiempo que estamos aplicando agua, estamos fertilizando con hidrógeno. Desde ese punto de vista, entonces te podríamos valer la respuesta. Profesor, Mande usted. bueno, yo anoté algo aquí, bueno, es lo que había dicho. Bueno, según yo tengo aquí, dice que hay... Se cortó. No se escucha. Ah, es que me silenciaron el micrófono. ¿Tus compañeros? Creo que sí. A ver otra vez. Ah, que yo tengo anotado de que el primero es el carbono, el segundo es el oxígeno, luego el hidrógeno, y así va. Ah, no. Ese es el orden de la demanda. No, yo estoy diciendo de los que vamos a manejar. Ah, va. Gracias, Los que profesor. son más deficientes, más importantes por deficientes en la agricultura mexicana. Y decíamos la pista para los que vayan a intervenir. Es un micro. Y luego Daniela me dijo que era el hidrógeno. El hidrógeno no era un micro, pero como quiera, ya despejamos esa duda con Dulce. ¿Y qué me puede decir? Déjeme ver, como que todos han participado, ya casi no hay quien no ha participado. Vamos a tener que comenzar otra vez. Bueno, pues ni modo, Karina. Profesor, ¿dijo deficiencias de los micronutrientes? Sí, que se ha posicionado en el número 2 en cuanto a que las recomendaciones que hacemos siempre aparece, casi La siempre de aparece. la que es según de fertilidad. Exactamente, Ah, es el boro. exactamente. Entre el boro y el zinc se han posicionado en el número 2. Con la evidencia que tenemos en el Laboratorio Central Universitario y con la evidencia que tenemos en el Fertilab, el boro y el zinc le ganan al fósforo en cuanto al número de suelos deficientes en esos nutrimentos. Por lo tanto, por eso que tuve que hacer aquí la aclaración, es el segundo, pero macronutrimento en importancia en la agricultura nacional, el fósforo. Y conforme pasa el tiempo, ese número 2 le va a ir cediendo a otros, es decir, van a ir desapareciendo la deficiencia de fósforo. Pero por lo pronto, esta sigue en el número 2 hasta ahorita. Bien, la razón, ¿por qué es más importante? ¿Por qué es más deficiente el fósforo?
¿O por qué es más importante manejar el fósforo en las fórmulas de fertilización? Ustedes han visto la estructura de las fórmulas de fertilización que las vamos a aclarar el día de hoy. El número 2 corresponde a fósforo. ¿Por qué le pusieron ahí en segundo lugar? ¿Por qué lo estamos recomendando casi siempre? No siempre, sino casi siempre. El que recomendamos siempre es nitrógeno. Es el número 1. El que recomendamos enseguida es, dentro de los macros, es el fósforo. ¿Por qué creen ustedes? No es porque el cultivo requiera mucho fósforo. Veamos aquí. ¿Qué lugar ocupa en cuanto a la magnitud de la demanda el fósforo por el maíz? Y en este caso, el maíz híbrido. Tercero, profe. Ay, qué rápido. ¿De parte de quién? Oscar. Déjame ver, Oscar. Lerdo Aguilar. Sí, profe. Muy bien, Lerdo. Requiero un respaldo y corroboración por parte de alguno de tus compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién? Alejandro Hernández. ¿Tú qué dices, Alejandro? ¿Estás de acuerdo con Lerdo? ¿Con Oscar? Sí, profe. Y estoy pasando lista. Laris. ¿Dónde andabas el viernes? No te vi, digo, el jueves, ¿cuándo tuvimos clase? El 28 de octubre, no, desde la semana pasada. No tenía muy buena señal, pero le mandé mi trabajo por correo. Oye, Laris. Pues ocupa el tercero porque el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son inamovibles. Bueno, usted había dicho que esos 3 puestos no se cuentan. Muy bien, Laris. Nada más que entonces ya no sería el tercero, Laris. No, sí se cuentan. Porque son inamovibles. Entonces se cuentan de manera automática. El ser inamovibles quiere decir que ahí están siempre y que comenzamos a partir de él. Entonces, el cuarto es nitrógeno. El quinto es potasio. El sexto es el fósforo. Porque antes, como muy bien dice Laris, está el carbono. Nadie lo quita de ahí en primer lugar. Aunque sí, fíjense que el oxígeno como que le pelea ese puesto. Entre primero y segundo andan ellos dos. Como que hay pares en nutrimentos que siempre están como en controversia por la posición. Oxígeno y carbono están dominando. En ocasiones unos análisis me reportan que esta planta tiene más carbono y otros me reportan que aquella planta tiene más oxígeno. Bien, pero el tercer lugar, ese sí nadie lo mueve, del tercer lugar es el hidrógeno. El único que me acuerdo que les platiqué que en un momento dado le llegó cerca al hidrógeno en cuanto a la magnitud de la demanda es el calcio en nopal. Me sorprendió a mí sobremanera, les decía yo, me parece que les platiqué a ustedes cuando ahí en el laboratorio estábamos haciendo análisis de tejido vegetal y nos enviaron unas pencas de nopal y fiesta, ¿cómo le hacemos? Pues ya se nos estaban pudriendo, tuvimos que manejarlo en pequeñas láminas para que se deshidratara rápido, fue un lío. El análisis de deshidratarlo, pues, para poder molerlo, deshidratarlo, pues ahí es el único calcio que podría rivalizar con el hidrógeno en ese tercer sitio. Pero la mayoría es el hidrógeno y luego después le sigue el nitrógeno. Y luego en maíz, y luego le sigue el potasio. En ocasiones, como les decía, hay pares entre estos dos, nitrógeno y potasio, se están disputando. Si nos fuéramos a otra gramínea, para no ir tan lejos, avena, el potasio le gana al nitrógeno. Entonces, cada especie vegetal es particular en cuanto a su nutrición. Por eso yo les decía, esto es nutrición de cultivos. Nutrición vegetal es muy sencillo. Son 18 nutrimentos esenciales y ya, macros y micros. No, aquí cada especie tiene su orden. En este caso, el maíz
Para con el fósforo, entonces sería el sexto lugar. A eso me refiero yo, que ocupa del sexto al noveno lugar en cuanto a la magnitud de la demanda nutrimental. Por lo tanto, este valor no tiene nada que ver con el que ocupe en el segundo sitio en las fórmulas de fertilización, el que estemos siempre atentos a la deficiencia de fósforo. Entonces, ¿cuál es la razón? La que está aquí. La gran reactividad del fósforo en los terrenos agrícolas. Esto lleva a lo siguiente. Estas son las dos formas en que la planta come. El fósforo tiene cierta preferencia a este, que se da en pHs como 6, 6.5, 6.6. Le gusta un poco más este. Este, si no hay, como no lo va a ver en suelos alcalinos de pH 8, hay más de este. Pues dice, pues ni modo, me lo como. Ni modo que no coma. Me lo como. No se molesta tanto como cuando habíamos dicho entre nitrato y amonio. Ahí sí hay una molestia un poco mayor. Aquí no tanto. Y estas son las dos formas aprovechables por las plantas. Pero inmediatamente que llegan a la solución nutritiva, inmediatamente desaparece. Inmediatamente que llegan, ya sea en condiciones naturales, sea por la mineralización del fósforo orgánico o por el intemperismo de los minerales del suelo, pasan al fosfatos, a la solución nutritiva, pero no tarda en minutos cuando desaparece. De tal forma que el equilibrio siempre llega a sumar 1 miligramo por litro o menos de fosfatos disueltos. Esto es lo que normalmente hay en los suelos agrícolas con una fertilidad media. En ocasiones sube a 2 cuando tienen alta fertilidad. Pero es muy difícil que pueda, no, más bien es imposible que pueda equipararse a la concentración de fósforo en las soluciones nutritivas. ¿Cuál es la concentración de fósforo en las soluciones nutritivas? Ustedes son los especialistas en eso. Entonces, ¿cuál es la concentración de fósforo en las soluciones nutritivas? No, ustedes no son los especialistas, ¿verdad? Es que hace un momento estaba con los de agricultura protegida. Me quedé con esa idea. Bueno, si no lo recuerdan, no se preocupen. Solamente acordarse que la solución nutritiva del suelo se distingue de manera muy clara de las soluciones nutritivas de hidroponía. Donde se distingue mucho es en fósforo. Esto ya lo habíamos visto, que la concentración que tiene la solución nutritiva del suelo en fósforo es casi nula, casi nada, del orden de 1 miligramo por litro. Eso es nada. Si dependiera la planta solamente de eso, cuando se está alimentando en el campo, se terminaría sus reservas de fósforo aprovechable en un día. En ese sentido, es la explicación de por qué ocupa el segundo lugar en importancia en la agricultura nacional, es decir, por qué ocupa el segundo lugar en la utilización de fertilizantes 2 fosfóricos, los nitrogenados primero, los fosfóricos después, los potásicos en ocasiones sí, en ocasiones no. Esa es la tradición que tenemos hasta ahorita y es lo que pretendemos cambiar, que entre en escena como lo hicimos entrar en los suelos ácidos antes de esos dos, con el material dolomita, entró en escena calcio y magnesio antes que estos dos. Entonces el fosfato es muy reactivo, de tal manera que desaparece. La planta lo come, como hemos dicho, de las dos formas y desempeña las funciones, aquí están anotadas. Funciones estructurales para construir la membrana celular. Funciones
de reproducción para construir los ácidos nucleicos y funciones energéticas para construir los ATPs. Si le hubiera puesto, ¿no?, funciones estructurales, funciones de reproducción y funciones energéticas. Entonces esos son lo que sobresale. Obviamente que hay otras pequeñas. Y se ha asociado con que el fósforo estimula el desarrollo radical. Esto no sé por qué se ha quedado muy grabado, toda vez que existen otros nutrimentos cuyas deficiencias, una vez corregidas, se nota sobre todo en la expansión de la raíz. Hay otros más que fósforo, pero se ha asociado más que fósforo probablemente porque decíamos, ocupa el segundo lugar en deficiencias. De tal manera que lo adicionamos, inmediatamente se ve cómo crece la raíz y como la deficiencia es muy común, entonces se asoció fósforo y crecimiento de la raíz. No es que exista alguna función especial de fósforo para la raíz, como si la pudiéramos identificar una función muy especial del magnesio para con la raíz, una función muy especial del potasio para con la raíz, porque consideramos que la raíz son un órgano de demanda de fotosintatos, al igual que los frutos, las flores y los frutos son órganos de demanda de fotosintatos. Y ahí sí el potasio y el magnesio son los que rifan y controlan ese transporte. Entonces identifica magnesio, potasio con la raíz, pero fósforo de manera especial con la raíz, así como que digamos que no. En fin, se ha asociado con el desarrollo radical. Lo que sí hemos observado más es que se nos puede adelantar una semana el fósforo cuando corregimos bien la deficiencia, que es el propósito de este capítulo, corregir bien la deficiencia. Y se ha adelantado también la formación de la semilla. Hemos detectado como una semana. Y ya a diferencia, a partir del fósforo, cuando aplicamos dosis altas que tienen que ver con altos rendimientos, no dosis excesivas, sino dosis altas, se asocian con la participación en el control de plagas y enfermedades. A diferencia del nitrógeno, que dosis altas se asocian con promoción de plagas y enfermedades. Entonces, desde fósforo comenzamos con esta diferencia para con el nitrógeno. Y alta demanda en la fijación biológica del nitrógeno. El fósforo, ahí sí hay una razón que la ubicaremos en la fijación biológica en un momento más. Bien, miren ustedes, aquí tenemos las membranas. Y aquí sí las pintaron como si estos fueran cerillos. Ustedes han, en ocasiones he escuchado dicho a los cerillos fósforo. Aquí lo pintaron para que todo el mundo lo recordara. Este es un fosfolípido. Y aquí ven la cabecita del cerillo para semejar los de los fósforos. Es decir, que este es un fosfolípido. Y luego la membrana está inmersa o tiene inmersa membranas de proteínas por donde se establecen los canales de absorción de nutrimentos. Es una de las funciones. La construcción de los ADN y ARN para la reproducción y los energéticos, el ATP. Especialmente en la fijación biológica de nitrógeno, ¿por qué? Ya lo hemos señalado con el nitrógeno, pero vale la pena seguir insistiendo. Si ustedes quieren una fijación biológica eficaz, requieren que su sistema no esté sufriendo por deficiencias de fósforo, de magnesio, de molibdeno y de hierro. Entonces no es tan sencillo que tengan ustedes una altísima fijación de nitrógeno. ¿Por qué de estos? Concentrémonos el fósforo. La planta
de la parte aérea por vía floema manda sustratos, fotosintatos. Manda fotosintatos. Bien. ¿Por qué de manera especial se señala esto en este esquema? Porque de esos fotosintatos se va a derivar la energía, como en todas las células. Me podrían decir entonces cuál es la diferencia. Es que en estas células de los fijadores de nitrógeno, las cantidades necesarias de energía para funcionar son elevadas. Entonces requiere que la planta le mande elevado contenido de fotosintatos, porque requiere elevadas cantidades de energía. ¿Y por qué requiere elevadas cantidades de energía? Porque el rompimiento de la molécula de nitrógeno es muy difícil. Es una molécula sumamente estable. La necesitamos desgarrar en dos para que aquí le sumen un hidrógeno y formen amoníaco, amonio, que pueden después transformarse en aminoácidos, que serían los que distribuiría entre amonio y aminoácidos, lo que distribuiría cuando este es un rhizobium en un nódulo en la raíz por vía xilema, distribuiría ya productos elaborados. Y aquí donde quedó el fósforo, pues en los ATPs. Entonces quieren un poco más de energía que lo que requieren la mayoría de las células. Y esa ha seleccionado entonces a los ATPs como los transportadores de esa energía para las reacciones bioquímicas y en este caso para alimentar a la enzima nitrogenasa, que es a donde se lleva a cabo el rompimiento de la molécula de nitrógeno, gracias a los grandes oxidorreductores como es el hierro y transportadores de electrones como es el molibdeno y el magnesio para echar a andar la enzima ATPase. Por eso es que decíamos fósforo, magnesio, molibdeno y hierro. Más que lo normal, un poquito más, cuando depende su sistema de la fijación biológica del nitrógeno. Bien, estas funciones que decíamos del fósforo, fosfolípidos, las sustancias, los organelos reproductores, ¿cómo le decimos al ADN y al ARN? Sustancias u organelos. ¿Cómo les enseñaron en genética a ustedes? Para no confundirlos. Claro que puedo decir ADN y ARN. Mande. ¿Son sustancias, profe, no? Sustancias, ADN y ATPs. Digo, muy bien, entonces esas sustancias que participan en la reproducción tienen el fósforo, que está. Bien. Estas funciones no son fáciles de ligar con las manifestaciones de la deficiencia de fósforo en las gramíneas, que son estas. Vean ustedes. Por el hecho de ser móviles, ese sí se puede distinguir. El nutrimento fósforo en la planta es móvil, en el suelo es inmóvil. Tiene un comportamiento dispar. Suelo inmóvil, planta móvil. En cambio, el nitrógeno es móvil en ambas partes, suelo y planta. El ser móvil significa que se puede transportar con muchísima facilidad de una parte de la planta a otra parte de la planta. El ser móvil. Y eso se nota aquí. Porque no es suficiente con que les diga esta recreación artística de la deficiencia. Sí es artístico, ¿no? Es un dibujo. No creo que sea una foto. Es un dibujo de cómo inicia en la punta de la hoja, igual que la del nitrógeno que está. Se va internando en el interior de la hoja por el borde como la del potasio. La del nitrógeno se va internando su clorosis por la nervadura. Y lo que no podemos ver aquí
es esa manifestación de la ser móvil. Ser móvil el fósforo, ser móvil el potasio, ser móvil el nitrógeno, implica que las hojas viejas, que contienen el poco fósforo que les decía que hay en el suelo, y ya no quedó quien reabasteciera la solución nutritiva del suelo, ya no quedó para las siguientes hojas. Entonces, estas hojas viejas se sacrifican con su fósforo para las hojas jóvenes. Pero esta le llegó la deficiencia muy tempranamente, tiene ese mecanismo, pero está tan jovencito que como no sabía, no creo que llegue al objetivo trazado, en este caso por la evolución. Me refiero, es el mismo objetivo que habíamos dicho para el nitrógeno. ¿Y esto qué? Que no sé, yo no veo nada aquí en esto. Y es que se la voy a quitar, ni se ve nada. Entonces decíamos, no cumple con su objetivo para la evolución, porque la deficiencia le llegó muy temprana, de tal manera que estar circulando este poco fósforo que hay para que esta no salga con esa coloración, puede llegar hasta un punto, pero lo que la planta quiere es que llegue hasta mazorca, pero aquí no tiene futuro. No puede llegar a mazorca así. El que sí puede llegar a mazorca es este. Y ese ya está, ya como que sí, como que no. Vean ustedes, va para arriba, usted tiene menos y luego van para arriba y luego guardan para la espiga y luego para la espiga arriba, el gilote abajo y luego que salga un bolonquito, algo pues, la supervivencia de la especie. Trabajó la evolución para varios nutrimentos, cuando menos para los dos más deficientes, nitrógeno y fósforo. Sí trabajó la evolución y eso asegura que pueda tener entonces su recompensa. Esta sí podía tener futuro, miren, esta apenas la deficiencia apenas comienza, no es tan fuerte, de tal manera que ahí va y la lleva y la lleva y la lleva. Esta coloración es diferente cuando se trata de otros cultivos como leguminosas. Y distinguirla es sumamente complicado. En las gramíneas, ni modo que ya no recuerden, pues esto. En las leguminosas, supuestamente aquí hay una severa deficiencia de fósforo. ¿Qué pueden ustedes observar en esta? La severa deficiencia de fósforo. En ocasiones dicen cuando menos las nervaduras un poco púrpuras, pero ni eso. Nos estarán mintiendo. Donde se ve un poquito más claro es en la papa. Aquí se ve la diferencia, miren. Y aquí se ve eso que estábamos diciendo. ¿De qué color se ve? ¿Pueden ustedes traducirlo? Aquí está. Es bluish green, este color. Verde azulado. Exactamente. Es un verde azulado. Pero si alguien no está entrenado, va a decir, no, pues es un verde muy bonito. Porque si me pusieran estas dos hojas, en este caso ahora es una solanácea. Si me pusieran estas dos hojas, diría, pues esta verde está muy bien y esta como que le falta un poquito. Pues, supuestamente esta es la hoja normal y esta es la hoja deficiente. La deficiencia yo creo que no es tan fuerte, porque si no, no hubiera crecido tanto. En fin, no me gusta mucho esta manifestación de deficiencia, como que no evolucionó a algo más obvio como es gramínea. Las gramíneas son más evolucionadas y supieron hablar mejor. ¿Para quién? Para nosotros, yo creo que sabían que iba a haber alguien con la suficiente inteligencia como para poder distinguir cuando tienen deficiencias. Aquí el aguacate tiene deficiencias, pero estas fueron púrpuras. En fin, si no queremos que llegue al nivel de la manifestación de la coloración, porque ya el rendimiento potencial ya está afectado, estas coloraciones ya no tienen la misma eficacia fotosintética que los colores verdes. Esta púrpura o esta azul no es tan eficaz como la de los colores verdes. Si no quieren que llegue, entonces hagan ustedes
una buena interpretación y recomendaciones. Si tienen dudas de su interpretación y recomendaciones, entonces hagan como lo hizo David Ula con su maíz, monitoreo. Aquí tenemos y lo podemos poner por cada etapa fenológica para el maíz. ¿Cuál es su concentración en fósforo total? Pero foliar. Esto es lo que hacía Ula. Tenemos un cuadro para cada etapa fenológica del maíz, cómo debe estar su hoja en cuanto a la concentración nutrimental de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, de tal manera que podemos irla monitoreando durante todo el transcurso de su ciclo hasta la etapa, como decía Ula, hasta la etapa de Black Edge o algo así. Ya cuando el maíz comienza a pasar de la fase lechosa, hasta esa etapa lo estaba monitoreando Ula para que no le faltara nada. Y para eso son estos, y no dejemos que llegue a las coloraciones. Nosotros ya no somos para coloraciones en nuestros cultivos. No creo que alguien de ustedes tenga colores púrpuras en sus cultivos, en el caso del maíz. ¿A dónde está el problema, decíamos, con el fósforo? En el suelo. En el suelo. Me refiero a lo siguiente. Cualquier fosfato que llegue al suelo, inmediatamente en cuestión de minutos es retirado por ser muy reactivo. Es retirado sobre todo por dos reacciones. Esta, adsorción y precipitación. Estas dos reacciones las conocemos de una manera más coloquial. La fijación de fósforo en los suelos. Es diferente esto de adsorción con D a esta de absorción con B. La de adsorción con D es un fenómeno de superficie. En la superficie de los coloides en el suelo, el fosfato se fija, pero esa es una reacción difícil de comprender y no es el propósito. Entonces, mejor ejemplifiquemos la precipitación. Ese es más sencillo porque sucede las precipitaciones en nuestra casa. En todas partes sucede. Las precipitaciones, si se van ustedes al lavabo, van a encontrar la costra blanca alrededor de las llaves. Se la quitan y vuelve a aparecer. Se la quitan, vuelve a aparecer. Al punto, ven ustedes, y me sucedió en el mío, mi baño, de cuando había una fuga, precisamente por esa misma fuga dio las condiciones para que se pudiera precipitar y el mismo fosfato que se precipitó tapó la fuga. Pues esos son los goteros, ¿no? Los goteros del fertiliego son los que tapan los goteros. Los fosfatos de calcio. Pero eso aquí se da en suelos alcalinos. Aquí están, miren, precipitados suelos alcalinos. Pero si es un suelo ácido, serán fosfatos de aluminio y fosfatos de hierro. Entonces, el fosfato no se le da el andar solito. Siempre tiene la necesidad de estar acompañado. Aquí está. Está acompañado siempre. En cambio, el nitrato anda solito. Anda solito. El cloruro anda solito. El fosfato anda precipitado. Le sigue el sulfato precipitado. Y en este caso el fosfato en ambos extremos de pH, según si este es el extremo alcalino, serían los fosfatos de calcio. Y eso se cierra. Es decir, la disponibilidad baja de manera considerable en el ámbito de los suelos alcalinos que decíamos anda alrededor de 8. Los suelos alcalinos calcáreos anda alrededor de 8 su pH y es allí de 8,85 donde se hace extrema la fijación de fósforo por el calcio y acá se hace extrema por el aluminio, hierro y manganeso. Veamos un ejemplo. Precipitación con calcio en los ámbitos alcalinos. ¿Aplicamos superfosfato de calcio simple o superfosfato de calcio triple?
son fertilizantes hidrosolubles. Quiere decir que cuando se ponen en contacto con la humedad del suelo, se disocian. Aquí está disociado. El anión fosfato y el catión calcio. Pero qué sorpresa para el anión fosfato, cuando se disocia de este compuesto, encontrarse que en este suelo alcalino había muchos calcios adicionales a los que se presentaron del fertilizante. Muchos calcios adicionales. Y en esas circunstancias, el fosfato, les decía, no puede estar separado. Tiene una debilidad, el anión fosfato. Es decir, al llegar a un punto de concentración, ambos, fosfatos y calcios, a partir de ahí comienzan a unirse y precipitarse, unirse y precipitarse, unirse y precipitarse, y en cuestión de minutos ya está formando otro compuesto diferente al original, un fosfato dicálcico. Y así sigue avanzando, un fosfato dicálcico, y luego tacálcico y luego tricálcico. Y en esta dirección del dicálcico va disminuyendo cada vez más su solubilidad. El que tiene importancia es este. Son los que tienen importancia. Porque habíamos dicho hace un momento, los fosfatos en solución son tan bajitos, tan poquitos, 1 miligramo por litro, que no dura mucho tiempo, un día, por ejemplo. Para un maíz en la etapa de crecimiento vegetativo intenso, apenas le queda para un día. ¿Quiénes son los encargados de reabastecer que se va a acabar en un día? Estos. Todavía tienen cierta disponibilidad. Por lo tanto, cuando fertilizamos, es para formar estos compuestos precipitados jóvenes de días o minutos, que son los que van a estar sosteniendo el fosfato de la solución nutritiva del suelo. Estos, una vez que pasan meses, de plano dicen hasta ahí. Se reestructura el cristal. Si lo pudiéramos ver al microscopio electrónico, veremos cómo se va moviendo, cómo se va reestructurando para adquirir la mayor estabilidad posible. Y regresa ese fosfato al material que le dio origen en los fertilizantes, al mineral apatita de la roca fosfórica, al fosfato de calcio. Esta es la apatita de la roca fosfórica, donde no suelta nada en condiciones alcalinas. Por eso habrá que fijarse dónde ponemos la roca fosfórica. En condiciones alcalinas es a donde se forma. ¿Cómo la vamos a poner ahí? En condiciones ácidas es a donde puede disolverse. Entonces en los suelos ácidos la roca fosfórica tiene mucho futuro. Si queremos que tenga futuro en los suelos alcalinos, pues promovamos esa harina de roca fosfórica, su intemperismo. Para eso requerimos el ejército microbiano bien alimentado, para que se incorpore la roca fosfórica. Otro problema de este tipo de reacciones es la baja movilidad. Así no me gusta el título. Le ponemos baja movilidad del fosfato a partir del gránulo del fertilizante. Muy bien, aquí está el gránulo del fertilizante. Es este azul fuerte. Después de 28 días, en un suelo como el que vamos a trabajar en este capítulo, es decir, con deficiencias de fósforo, vean ustedes lo que les sucede. Del sitio donde aplicas el fertilizante, solamente avanza unos 2 centímetros.
enriqueciendo el suelo en fosfato aprovechable. ¿Por qué sucede? Se está disolviendo el gránulo, poco a poco, disolviendo. Pero como el suelo tiene mucha hambre, porque el suelo ha sido calificado como deficiente en fósforo, quiere decir que todavía tiene gran capacidad para fijar ese fósforo o precipitarlo, vamos a poner. Cuando sale de aquí del gránulo del fertilizante, sale el fosfato, porque sale, pues lo que habíamos dicho acá. Aquí está. Salió el fosfato, el anión fosfato. Inmediatamente el suelo circundante, con el hambre que tiene, no lo deja pasar. Se lo come. ¿Cómo se lo come? Pues aquí estamos diciendo cómo se lo va comiendo. Se lo va comiendo poco a poco. Una vez que este suelo dice, ya estoy satisfecho, le da lugar al siguiente, y luego al siguiente, y al siguiente. Y apenas en 28 días ha avanzado 1.68 centímetros. Imaginen ustedes entonces que no pudimos colocar bien el fertilizante fosfórico cerca de donde va a quedar la raíz, que va a quedar a 3 centímetros o 4 centímetros de la raíz. Olvídense, no lo alcanza. No lo alcanza. El único que será beneficiado con esa mala aplicación de fertilizante fosfórico sería el suelo, pero la planta no se va a enterar que fertilizaste, toda vez que no tiene la capacidad para llegar hasta donde está la planta si lo ubicaste mal. Por lo tanto, es crítico la forma de manejar el fertilizante fosfórico y es una forma completamente contraria al fertilizante nitrogenado. De tal manera que solamente los aniones fosfato de la rizósfera son los que nutrirán a la planta, y habíamos dicho en el capítulo respectivo que el mecanismo de abastecimiento es difusión. Por eso solamente el suelo de la rizósfera, porque es el que está pegado a las raíces. Lo que contenga ese suelo de fósforo es la nutrición fosfórica de la planta, nada más. El resto del suelo no tiene posibilidades ya de ayudar a la nutrición de la planta. Vean ustedes este experimento. Dice, color blanco es fósforo, entonces todo tiene fósforo. Todo tiene fósforo. Se le pone la planta que echa sus raíces y comienza a absorber fósforo. Entonces esta parte negra ya no tiene fósforo. Y ven ustedes todo lo demás. No acude a solventar esta escasez de fósforo más allá de milímetros, como decimos aquí, quizás milímetros. No acude, no se puede movilizar. Ahí se quedó todo el fósforo, de tal forma que si nuestro fertilizante lo colocamos por aquí y la raíz creció aquí, y entonces no vamos a promover un incremento en el rendimiento. El fósforo es un problema, si ya se dieron cuenta, totalmente diferente al nitrógeno. El nitrógeno anda para todos lados hasta se sale del suelo. El fósforo no se puede lixiviar. Si no se puede mover un milímetro, ¿cómo se va a lixiviar? Y el agua cuando sale del terreno apenas lleva 1 miligramo por litro, 1 parte por millón, eso no es nada. Entonces hay tanto problema del fósforo en el suelo que los que saben fertirriego dicen pH del suelo alcalino, no, quítalo todo, quítenlo todo ese suelo y llénenlo de pura arena. Yo nomás quiero arena, si es posible de cuarzo. Eso es todo lo que necesito. Arena de cuarzo. Ya no tiene ningún problema de todo esto de la química de suelos, todas esas cosas así como medias complicadas. Ya, olvídense de eso. Arena de cuarzo, pongo mis cintillas, fabrico mi solución nutritiva, pongo mis cintillas y fertirriego. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Va a producir más que cuando estaba produciendo en su suelo alcalino. ¿Qué es un suelo ácido? No, quítenlo todo.
Llévenselo, llévenselo. Porque tengo que ponerme a estudiar química de suelos y todo eso que estamos viendo aquí, la fijación. No, esas cosas son muy difíciles. Olvídense, pónganle pura arena. Pongan las cintillas de fertirriego y entonces estaremos en posibilidades casi con el suelo, en este caso la arena sería un sustrato. Con solución nutritiva podrían entonces estar fácilmente cosechando arriba de 20 toneladas por hectárea si las condiciones climáticas lo permiten, es decir, sobre todo luminosidad y temperatura. ¿Qué les parece? Claro que esto que yo les digo que dicen los de fertirriego, los especialistas, no se puede hacer, porque imagínense las camionadas que tendrían que traer de arena, y la arena de río que sea arena de cuarzo, para que nunca se degrade, está siempre intacta, incólume. ¿Se dice incólume? Colume. Intacta, pues. Va a permanecer por siempre ahí. Es la arena de cuarzo. Tómale. Y a producir grandes rendimientos. Porque si le pongo a ese suelo alcalino, déjame ver que es, no, el que vamos a trabajar no es alcalino. Es ácido, pero sería lo mismo, déjenme ver, porque esta me quedó muy, como lo muevo de una clase a otra, a mí se me hace que quedó muy lejos. ¿Cómo vamos a hacer el ejemplo si están lejísimos? Entonces aquí en este suelo ácido, si le pongo fertirriego, primer año, va a caer la gota en la superficie del suelo aquí. Y si tengo este suelo bajo en fósforo, ¿qué va a suceder? Pues la superficie del suelo es la que se hace rica en fósforo. Y las raíces, vean dónde están. Las raíces activas. Acá el fósforo en la primera capa de 1 centímetro, muy rico en fósforo. Y acá, pobre en fósforo. En cambio, si es arena, no va a reaccionar, pues, ¿con quién va a reaccionar la arena? El fosfato. Entonces el fosfato se va a ir hasta donde llegue el agua y va a estar rodeando las raíces. Pronto el fosfato para participar de la nutrición de la planta. Entonces esta es la rizósfera. Si el fertilizante quedó acá, no alcanza donde están los pelos absorbentes y no, por lo tanto, no se notará que fertilizaste. Entonces, la colocación del fertilizante fosfórico es crítica para obtener la mayor eficiencia posible del mismo, de tal forma de que el agricultor se vea favorecido con las ganancias. Muy bien. Entremos a la dosis de fósforo. Ya una vez vista su problemática, entremos a la dosis de fósforo. Vamos a seguir la misma estructura que nitrógeno, pero se requiere antes una aclaración. Estamos construyendo las fórmulas de fertilización. Mañana revisamos la primera, nitrógeno. El primer dato de las fórmulas de fertilización, nitrógeno. Y hoy vamos a iniciar el cálculo del fósforo. Pero vamos a comprender qué significan las fórmulas de fertilización. Si a ustedes les dicen, como técnicos, cuando lleguen a trabajar, este rancho va a llevar la fórmula de fertilización 150-75-100. Por favor, se la pones y la distribuyes los nutrimentos como te enseñaron. Entonces, primeramente necesitaría saber qué significa el 150, qué significa el 75, qué significa el 100. No te van a hacer aclaraciones. Te van a decir porque tú eres un técnico. Al que le van a hacer las aclaraciones y especificaciones va a ser al trabajador. Pero tú no. Tú necesitas comprender qué es esto. Bien, entonces comenzamos. ¿Qué significa el 150? Yarisbet Diana. Yarisbet, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Buena tarde, Yarisbet.
Buenas tardes, profe. ¿Qué significa 150 cuando te dice la fórmula de fertilización? ¿Es nitrógeno? Nitrógeno. ¿Qué unidades? Exactamente. Entonces tiene la primera, pero yo creo que fue suficiente con... Entonces ya vemos que es nitrógeno el primerito. Segundo, ¿qué significa el 75? Dele oportunidad a Arisbet a que participe, a Brenda. ¿Podría ser fósforo? Más o menos. ¿Le pongo? ¿Está segura? Ya se lo puse. Ahora, dejemos el último. Bueno, de una vez. ¿Qué significa Karina? Potasio. Potasio. Bien. Les digo cómo está allí. Conceptualmente, más o menos. No es correcto como está ahí, ¿eh? Esto es, cuando menos se refieren, la primera al nitrógeno, se refiere en la segunda a fósforo y se refiere en la tercera a potasio. Así voy a tomar la respuesta. Pero no hemos terminado. Ahora las unidades. 150, ¿qué? No vas a recomendarle al agricultor aplique 150 nitrógeno. Eso no tiene sentido. Gramos, toneladas, kilogramos. ¿Qué significa? Veámosla. Son kilogramos, profe. ¿Usted quién es? Castro Martínez, Ricardo. Ya casi te iba a preguntar ahorita, Ricardo, ya iba para allá. Ah, ya estamos al pendiente. Claro, kilogramos ¿en cuánto? En un metro. Por cada... En una hectárea. Exactamente. Ah, kilogramos por... ¿O quién me dijo la hectárea? ¿No eres tú, Castro? La hectárea. Dijo antes de mí otro compañero. Sí, pero ¿quién eres? Para pasarle lista. Martínez Mora. Muy bien. Así es kilogramos por hectárea. Martínez Mora. Déjame, te pongo asistencia. ¿Algo aquí agregar? A lo que está ahí arriba. Producto del conocimiento del grupo, porque hemos estado consultando al grupo. ¿Qué tienes que agregar, Reyes? No, pues nada, profe. ¿Nada? Bueno, puede ser Vayamos. como que... Bueno, sí, ya. No lo vayas a hacer como nos aconsejan, más bien hazle como nos aconsejan los abogados cuando vas a hacer, te citan a declarar al Ministerio Público, te citan a declarar o alguna otra instancia como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Me decían siempre, usted nada más conteste sí o no. No argumente, porque si argumenta, de ahí se van a agarrar los otros abogados para seguirle preguntando. Nada más conteste sí o no. Entonces, nada más digan sí, no, nada. No, ustedes digan lo que sea, aquí no estamos en el Ministerio Público, sino en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora vayámonos con los fertilizantes. Con base en el conocimiento hasta ahora, ¿qué significa el primer 17? No, mejor este no me gusta. El triple 17 no me gusta. Déjenme ver con qué tengo el ejemplo. No, no lo tengo con eso. Vamos a otro. El fertilizante fosfórico de moda, pues estamos en el fósforo, ¿no? Es fosfato diamónico. ¿Y alguien recuerda sus iniciales? Más bien sus números. Del fertilizante fosfórico de moda. Ese no es 17, 17, 17. ¿Cómo es el fosfato diamónico? Entonces, la concentración nutrimental de la urea la deben de saber, porque se los van a preguntar cuando hagan algún examen para un trabajo. La concentración del fosfato diamónico se los deben de saber cuando van a hacer algún examen técnico. ¿Cuál es la concentración Es de 18.
Es 1846, profe. Exactamente, es el 1846-0. ¿Quién me dijo? Intervinieron dos. Manifiéstense Oscar. los dos. Ese ya tengo el pase de turista, ¿verdad, Oscar? Lerdo, ya te Sí, ya. pregunté. Ya me pasó lista. El segundo. ¿Segundo quién es? Era yo otra vez, profe, Martínez Moda. Muy bien. Entonces el 1846-0. Entonces ustedes sí van a pasar el examen. Es algo común, que les pregunten lo de los fertilizantes. Ahora, ¿qué significa el 18? Le preguntamos a Vianney. También es nitrógeno, ¿no? Exactamente, pues dígamelos de una vez, el 46 de una vez. Así como, Nitrógeno, fósforo. exactamente. Es lo mismo y tiene que ser así, ¿no? Porque de otra manera sería un caos. Lo que sí es diferente son las unidades. Las unidades del fertilizante, eso nos va a ayudar Ezequiel López Arias. Ezequiel, ¿estás ahí? Ezequiel López Arias. No está. Es porcentaje, ¿no, profe? Exactamente, pero no eres Ezequiel, ¿verdad? No, profe. ¿Y quién eres? Ah, García de la Cruz. García de la Cruz. Exactamente, García de la Cruz. Jesús Nicandro es correcto. Este sí es porcentaje. Ahí está. Muy bien. En casi todo estuvieron bien. Si son 1, 2, 3 y 4, en cada evento le atinaron a la mitad. 1 nitrógeno, 2 fósforo, 3 potasio y 4 unidades. Le atinaron a la mitad. ¿Qué les parece? Tendrían un 50 en este examen. La otra mitad es errónea. Lo que es erróneo, y se los voy a colocar aquí, es estos dos. No es tan erróneo, ni siquiera se ve lo erróneo, déjame ver. Ah, ya se vio. Ahí está. Lo estoy poniendo mal. Ahí está. Y yo creo que debería estar para poner en alerta eso. Ahí está. Eso es erróneo. Ahí está. Tanto en este como en este. Es incorrecto. Ahora con este considerando, ¿alguien quiere intervenir y ya decirme la verdad? ¿Quién se avienta a decirme la verdad de las cosas? Jefa, ¿nos podrá ayudarnos en esta ocasión?
Jefa Yajaira, ¿sí está usted ahí? A ver, a ver. Bueno, pues comencemos por los que están en la pantalla. A ver, está aquí Víctor Andrade, ¿o qué sería? Víctor, ¿qué es? Antonio. Víctor Antonio. Los que están en la Sí, pantalla. Mientras se reporta la jefa, ¿no has visto por ahí la jefa? No sé. Parece que no está en la reunión. No, sí, aquí está en la reunión. A ver, déjame ver. López. Sí está, jefa. Bueno, mientras llega la jefa. Víctor Antonio. Dime la verdad ya, Víctor Antonio. Profe, ¿qué? ¿Cuáles son las que están ahí? El fósforo y potasio está mal puesto. Así como me dijeron, no es correcto. Víctor Antonio, ¿qué eres? ¿Qué apellido qué? López Sánchez. Gracias. Víctor Antonio López Sánchez. Sí. No sé, puede ser nitrógeno, potasio y fósforo. ¿No se invierte? No, te voy a dar No una sé, pista. profe, ya no tengo idea. El orden está bien. Esa es la primera El orden pista. Ajá. El orden está bien. Entonces, solicitemos ¿a quién no le he preguntado? De los que están aquí en la pantalla. Citlali Viviana. Citlali Vianey. A mí ya me preguntó. Soy Citlali Vianey. Sí, es cierto, Citlali. Ay, es que como estoy ahora dirigiéndome por la pantalla, ¿quiénes aparecen en pantalla? Entonces, ¿a quién no le preguntabas esta? Herrera, ¿quién es? Herrera A. También ya le pregunté. A Diana, ¿verdad? Ya le pregunté. Bueno, entonces, por favor, entonces ayúdeme. Carlos Pérez López. Sí, profe. Dígame usted la verdad, por favor. Preguntó sobre el orden, no es que se me... El orden es correcto. La forma como está, no. Y obviamente que eso tiene trascendencia para lo que viene. Por eso es que lo estamos señalando. Tiene trascendencia. Pues si dijo que el fósforo es el segundo macronutriente pues más importante, sería, pues como dijo el compañero anterior, NKP. No, el orden está bien. Es NPK. El orden, No, pero en los números no, bueno, está no sé, ya me confundí, profe. bueno. Entonces, Juan Diego, ayúdanos, Juan Diego. Profe, yo también ya me confundí porque no sé en sí lo que... No sé cómo, no entiendo, pues. ¿Cuál es la pregunta en sí, profe? No, que no es correcto ponerle P y no es correcto ponerle K. Y eso tiene trascendencia. Profesor, ¿que la P no sería la fórmula del ácido fosfórico? No, ¿No? tampoco. Tampoco. ¿Se dan? ¿Ya? ¿No hay alguno? ¿Ya regresó por ahí la jefa? ¿O nos dejó solos? Ah, pero Juan Diego, ¿qué dijo? ¿Sí está?
Sí, profe, sí le contesté, que no lo entiendo la verdad tampoco, qué es lo que... Bien, entonces procedamos. Vamos a escribir. Profe, Mande usted. ¿De parte de quién? Miguel Hernández, ¿no sería P46 y K0? 46. No. Ah, no, 75. Y K100, bueno, sería lo que se va a asimilar, ¿no? O no sé si ya me estoy confundiendo. No, ahí va. No, tampoco es eso. Vamos a corregirlo. Profe, Ante usted. ¿no sería en fósforo PO2, el pentóxido de fósforo? Eso. ¿Tú quién eres? Tú sabes. Mérida, Irazoque. A ver, ¿dónde estamos? ¿Apellido? Mérida, Irazoque. Ajá. Casi no te pregunto a ti, Eric. ¿Por qué no reclamas? ¿Quién sabe? ¿Sí, verdad? Pero luego participo, profe. Igual a lo mejor por eso. Bueno, no me acuerdo de los apellidos. Mérida, Irazoque Alexis. Bueno, Sí. has dado en el clavo, aunque más o menos. Ahí van. Anótenle en su libreta. Y esto va a trascender porque para lo que ustedes hacen, no, ustedes no, siempre me confundo con los protegidos, que es que les tengo clase inmediatamente antes. Ahí va. Ahí están, correctamente. Sucede que no se habían dado cuenta porque para hacer lo que normalmente hacemos de forma cotidiana no es necesario precisar lo que estamos precisando en este momento. Es decir, saquen su calculadora y díganme cuánto fosfato diamónico requiero para surtir esta fórmula en fósforo para 1 hectárea. ¿Cuánto fertilizante fosfato diamónico para tener 75 kilogramos de pentóxido de fósforo por hectárea? Díganme, porque ustedes van a llegar allá donde hacen su estancia y les van a dar esos números y ustedes van a tener que trabajarlos. Les van a dar los fertilizantes. Serían 163 kilogramos. Exactamente. 163. 163 kilogramos. Kilogramos de DAP para surtir el fósforo de la fórmula. En este caso, para no haya problema de que veo pentóxido, le pongo a lo que nos estamos refiriendo, al fósforo de la fórmula. Y esa operación que la hicieron, ¿quién la hizo? Para anotarlo. Dígame el apellido. El apellido. De los que me contestaron el 163. Martínez Mora. Muy bien, Martínez Mora. Esa operación que acabas de hacer, Martínez Mora, hubieses hecho lo mismo, aunque no te hubiese aclarado lo del pentóxido. Porque como ambos, tanto la fórmula como el fertilizante, están expresados de la misma manera, no ha lugar a equivocaciones si no sabes lo que, si es P o es pentóxido. A ti no te preocupa eso y tú haces directamente la operación matemática. Es decir, en 100 kilogramos de DAP hay 46 kilogramos de pentóxido de fósforo. ¿En cuántos kilogramos de DAP para tener 75? Y te da 163. Entonces, esa forma de 75 entre punto 46, y esa ya no sería una regla de 3, ya sería un procedimiento, pero de maestría, ¿no?
75 entre punto 46 da 163. Lo hubiesen hecho varios de ustedes desde el principio sin conocer esto que estamos diciendo. Entonces, ¿por qué la necesidad de complicarles el asunto? ¿Por qué esa necesidad o esa necedad de complicarles el asunto? Por muchas razones. Una de ellas es que cuando salimos de lo que acaba de hacer Martínez Mora, Reyes, cuando nos salimos de esas operaciones, es necesario saber de qué estamos hablando. Cuando vamos a fabricar una solución nutritiva, es necesario saber de qué estamos hablando. Cuando vamos a calcular la dosis de fertilizantes, es necesario saber de qué estamos hablando. Cuando es necesario hacer un experimento de eficiencia de los fertilizantes, es necesario de saber de qué estamos hablando. Y estamos hablando de pentóxido de fósforo. Y en los casos que les mencioné, eso no nos sirve. No nos sirve esto. ¿Y por qué no nos sirve? Se los voy a decir para que vean ustedes que han vivido permanentemente engañados. Afortunadamente, llegó el día de hoy para hacer la luz. Y no nos sirve porque este pentóxido de fósforo no existe. ¿Qué les parece? Por eso es que no podemos utilizarlo, porque no existe. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo, para aquellos casos a donde requiramos algo que sí exista, como es los que mencioné, necesitamos entonces hacer la transformación AP. Hacer la transformación AP. Habíamos dicho, el laboratorio, ¿qué te da? ¿Acaso ven ustedes aquí pentóxido de fósforo? ¿Qué es lo que ven? Pues ya no se ve. ¿A dónde quedó? Ay, sí. Aquí está. ¿Qué es lo que ve? P. Porque eso sí existe en el suelo. Cuando van a fabricar una solución nutritiva, ¿qué dice? Tantas partes por millón de P. Cuando van a hacer una eficiencia de los fertilizantes fosfóricos, tienen que saber cuánto están adicionando de fósforo, porque cuando mandan a hacer análisis ya de las plantas para ver cuánto extrajeron de fósforo, les van a dar el resultado del laboratorio en P, porque el pentóxido de fósforo pues no está en la planta. El pentóxido de fósforo tampoco está en este fertilizante que está aquí. El fosfato de amónico. No existe. Vean ustedes cómo está. Pentóxido de fósforo. Y vean ustedes cómo está acá. Pues ya no está. Bueno, ahorita no lo tenemos aquí más que aquí. Aquí no se ve muy bonito, que digamos. Fosfato de amónico. Miren ustedes. Vamos a hacerlo grande. Fosfato de amónico. Estamos hablando de este. ¿Al caso ven aquí ustedes pentóxido de fósforo? Pues no. En cambio si ven P. Aquí está P. Eso sí existe, pero pentóxido de fósforo no está. Entonces han vivido engañados toda su vida. Hasta hoy. Y simplemente decir en los 2 minutos que nos faltan, requerimos una transformación tanto de pentóxido como a P, como de P a pentóxido. El procedimiento aquí está y los factores de transformación aquí están como resultado de este procedimiento. Habrá que quitarle al pentóxido de fósforo los 5 oxígenos para quedarnos con los puros fósforos y
según el procedimiento. Aquí, miren, ya le quitamos los oxígenos. Con oxígenos pesa 142 la molécula. Sin oxígenos pesa 62. Es el porcentaje de fósforo aquí. Es 43.7% aquí, en esta molécula. Por lo tanto, esta molécula la multiplicamos por 0.437, 43.7, y nos da P. Y lo inverso, ¿qué es esto? El inverso de 1 entre 0.437 nos da 2.29. Entonces, por 2.29 nos regresamos. Estos dos factores son los que vamos a utilizar cuando estemos ya en cuestiones finas como las que he mencionado, y lo vamos a estar en el cálculo de la fórmula de fertilización. Y por favor estudien estos factores porque los vamos a utilizar, los vamos a llamar en cualquier momento. En cualquier momento los vamos a llamar a cuentas para que nos auxilien en manejar lo que es verdad. Estúdienlo. Si tienen dudas, me preguntan mañana. Pero mañana vamos a revisar la tarea de nitrógeno. Entonces me preguntarán a la siguiente clase. Una vez aclarado qué es lo que vamos a hacer, vamos a hacer fórmulas de fertilización, pero por normatividad las tenemos que expresar en pentóxidos de fósforo. Eso es por normatividad. Por lo tanto, todo aquel fósforo que nos encontremos en el camino, llevémoslo a pentóxido de fósforo. Y trabajemos de forma virtual. No estamos trabajando de forma real. Y continuamos, por lo tanto, con esto, con las dudas que ustedes tengan, porque no es toda la situación que esto implica en cuanto a la problemática que resulta. Entonces estamos utilizando cosas inservibles e inútiles todavía. Nos vemos entonces en la transparencia 26, la próxima clase de fósforo. Que tengan ustedes buena tarde. Y nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Profe. Profe. Hasta luego, profe.